nosotros logramos reunir, ¿sí? Ahorrar esa platica, encontramos una nueva fuente de ingresos y por lo general eso cuesta mucho esfuerzo, eso de ahorrar al principio, pero cuando ustedes cogen esa dinámica en el tiempo, el crecimiento ya es exponencial. Por eso es bueno sacrificarse unos añitos para empezar, digamos, a crear nuevas fuentes de ingresos. Entonces, básicamente el módulo que vamos a ver hoy se trata de ese tema. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Es contribuir a tener una mejor visión de la situación financiera del taller. Financiera, esa es la palabra, digamos, como muy rebuscada en este tema, pero básicamente cuando nosotros hablamos de esa palabra financiera es que nosotros aprendamos a manejar bien la platica, ¿sí? A invertir bien la platica, a no malgastarla. Eso es lo que nosotros aglutinamos o reunimos o concentramos en esa palabra que se oye compleja cuando decimos financiera. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que nosotros aprendemos acá es a administrar, a manejar bien nuestros recursos. Ese es como el mensaje general de estos módulos, ¿no? Entonces, normalmente nosotros aprendemos a manejar los recursos con los que cuenta el taller, no importa la dimensión de estos recursos o la cantidad de estos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo poquito dinero, pues tengo que administrarlo bien. Y si tengo mucho dinero porque mi taller es grande, pues tengo que administrarlo aún mejor, ¿sí? Entonces el tamaño de los recursos no importa, porque de esa administración depende el crecimiento de nuestro taller artesanal. Entonces acá vamos a aprender un poquito a analizar esas cosas, ¿no? Entonces, ver cómo funcionan las entradas y salidas del efectivo o del dinero o de la platica, pues como nosotros decimos, ¿no? La rentabilidad, que es lo que le queda ya al taller artesanal después de haber pagado absolutamente todo lo que tiene que pagar, ¿cierto? Pagar sus empleados. Recuerden que si trabajamos con la familia, esto también tiene que estar costeado, ¿no? Porque si no, nosotros no vamos a ver qué tan rentable es nuestra actividad. A la familia también hay que ponerla en esos pagos que tiene el taller artesanal. ¿Listo? Entonces, las entradas, las salidas, la rentabilidad en general, como les dije, y otros aspectos que son relevantes pues para nosotros en la administración del taller, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar básicamente con el primer tema que son los conceptos básicos contables, ¿sí? Contabilidad. La contabilidad, ¿qué es? Esta es una herramienta que básicamente lo que hace es recoger, clasificar y resumir la información. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos con la contabilidad, ¿sí? Ahora, yo les había dicho hace un rato, les nombré esa palabra financiera, ¿sí? ¿Cuál será la diferencia entre la contabilidad y la administración financiera? No importa que no lo sepan. A mí lo que me interesa es que participen, ¿sí? Para que entre todos construyamos ese concepto. Listo, a ver, ¿qué se les ocurre que pueda hacer? ¿Mm? Lisette, por ejemplo, una idea de qué diferencia puede haber entre esas dos. O Ángela, Industria Cero, Mayuri, por ejemplo, adelante, Industria Cero es Don José, ¿no? Sí, perdóneme que se me fue así como la paloma. Por favor, me repite la pregunta para poder saber. Estamos ahorita explicando, digamos, el concepto de contabilidad, ¿sí? Entonces les estaba preguntando que qué diferencia creen que haya entre la contabilidad y las finanzas. Esto para empezar a aclarar como esos dos términos. ¿Cuál será? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? O sea, ustedes me pueden decir palabras, abren los micrófonos y me dicen, para mí es administrar, para mí es coger un dato, para mí, ¿sí? O sea, pueden participar inclusive con palabras. De esa manera nosotros construimos esa definición. A ustedes les queda claro. ¿Mm? Entonces, ¿cuál será esa diferencia entre estados financieros y contabilidad? ¿Qué se les ocurre? Bueno, en lo personal yo pensaría en los estados financieros, prácticamente sería por decir las ganancias que le está generando la empresa o el taller
Ganancias. Y, Ujú, y la contabilidad se trataría pues de llevar digamos, como un orden en cuanto ujú, a lo que se refiere, por decir algo, de todo lo que es la inversión o la productividad, ¿no? O sea, por decir algo, lo que cuenta uno para materiales ujú. y cosas que tengan que ver con la producción. Perfecto. Entonces, mire, dos palabras claves nos dijo don José. Nos dijo ganancia, ¿cierto? Y esa Sí, señor. palabra para nosotros es súper importante. Y por el otro lado nos nombró orden, ¿cierto? Esas son las dos palabras con las que él diferencia la contabilidad de las finanzas. Entonces, miren, súper importante. Cuando nosotros hablamos de contabilidad, justamente eso es lo que hacemos, lo que acaba de nombrar don José. Ordenamos la información, ¿sí? Cuando nosotros ordenamos esa información, ¿sí? De lo que pagamos, ¿cierto? En mano de obra, en materiales, de los productos que tenemos en fabricación, de los productos que ya estamos entregando a nuestros clientes. Esa es la manera como nosotros ordenamos la información, ¿sí? Ahora, la diferencia entre esto que dice acá que se oye hasta complejo y difícil, dice estados financieros, es que con las finanzas nosotros lo que hacemos es analizar, don José lo dijo, ¿cuánto gano? ¿Sí? Cuando yo analizo esa información de la operación del taller artesanal, entonces yo me doy cuenta qué está pasando ahí, ¿sí? ¿Para qué analizamos la información? Nosotros analizamos la información para corregir errores, ¿sí? O sea, lo que está funcionando bien, pues lo dejamos quieto porque va muy bien. Pero cuando nosotros a través del análisis identificamos errores, la idea es que nosotros los podamos corregir. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden, ustedes pueden participar con palabras claves. O sea, si yo les pregunto algo y no saben la respuesta, pues al menos una palabra clave y así vamos construyendo las definiciones o el conocimiento, ¿sí? A mí sí me gusta escuchar la voz de los artesanos porque esa es la manera como yo sé que se están conectando con el tema. Entonces, listo. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver qué es un balance general, de qué se compone el estado de resultados, las fuentes de aplicación de los fondos y los cambios de las cuentas en el patrimonio y por último, el flujo de efectivo. Lo que me interesa que aprendan es la mecánica de esto, ¿sí? Porque si ustedes entienden la mecánica, después pueden armar todas estas herramientas sin problema, ¿listo? Entonces, miren, generalmente, ¿qué es lo que ocurre con nuestros talleres artesanales? Nosotros pensamos que porque los talleres son pequeños, ¿sí? O manejamos montos o cantidades de dinero limitadas, chiquitas, ¿sí? O tenemos una poca producción, o a veces también trabajamos con el dinero que nos anticipan para hacer las producciones. Entonces pensamos que una contabilidad, o sea, un negocio pequeño no requiere una contabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros no recopilamos nuestros datos, nos estamos quitando la oportunidad de que nuestro taller artesanal crezca, ¿sí? Porque cuando ustedes organizan su información, se dan cuenta de qué les está funcionando bien y también lo pueden planear. Y de esta manera, cuando uno planea bien, también uno desarrolla su negocio. ¿Listo? Entonces, por más pequeño que sea nuestro negocio, nosotros siempre tenemos que registrar la información, ¿sí? Lo que está ocurriendo con nuestro taller. Y acá, esa es la idea, como aprender a cómo registrar, ¿sí? Entonces, ¿qué registramos nosotros con la contabilidad? Entonces, nosotros sabemos con la contabilidad cuánto material estamos gastando en la producción de cada producto artesanal. Y eso es supremamente importante. Recuerden que todo lo que tiene que ver con materiales está conectado con la misión del taller artesanal. Entonces, ese punto es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, tenemos buenos inventarios de materiales, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros estamos haciendo una reserva, ¿sí? Para que nuestro taller funcione muy bien. Y como está muy conectado con la misión de nuestro taller, pues el dinero está bien invertido ahí, ¿sí? Esa es la misión.
nuestra. Segundo, dice, darse cuenta si hay un mal uso de los materiales. Cuando nosotros le damos mal uso a los materiales, pues también tenemos desangres o perdemos dinero que invertimos, ¿sí? Los materiales también se pueden malgastar, ¿sí? Y cada vez que nosotros estamos botando un desperdicio a la basura, pues es dinero que el taller invierte, ¿sí? Miren, cuando nosotros hablamos del patrimonio, ¿sí? El patrimonio es todo lo que uno puede acumular en la vida. Eso es con lo que uno cuenta. Patrimonio puede ser un carro, puede ser una casa, ¿sí? Eso es con lo que uno cuenta. Entonces, imagínense lo importante que es nosotros identificar que el dinero no vaya a la basura, porque lo que hacemos es quitarle valor a nuestro patrimonio. Lo que pasa es que a veces uno lo deja pasar y bota todos los días los costales de desperdicio, ¿no? Pero si uno logra corregir esto, pues ¿qué va a ocurrir con ese dinero? Que ese dinero va a seguir quedando en el taller artesanal y al quedar en el taller artesanal su patrimonio va a aumentar. Entonces nosotros tenemos que cuidar ese patrimonio porque eso es lo que nosotros le dejamos a nuestros hijos o a nuestra familia, ¿sí? Entonces, importante eso. Saber exactamente el costo de la producción de cada artículo. Esto es supremamente importante porque si nosotros no determinamos bien un costo de cada producto, pues el taller pierde dinero, ¿sí? O ocurre lo contrario, lo cobramos muy costoso y vendemos poco. Entonces es bien importante saber qué costo tiene la producción de cada artículo, ¿no? Establecer en cuánto se puede vender cada artículo. Nosotros no podemos estar cambiándoles a los clientes de precio, ¿sí? Cada vez que nos llaman. Tenemos que tener esa información lista y darle la información exacta a nuestros clientes. Que nos llamó Santiago de Artesanías de Colombia y necesitaba 5 bateas. Y en ese momento yo le digo, oiga, llámeme en una hora y le saco las cuentas. No, nosotros tenemos que tener todo listo, dar el dato exacto, ¿sí? Porque en ese momento la conducta mía, cuando doy el dato exacto, ¿sí? Cuando se la doy a Santiago, ¿qué quiere decir? Que mi taller está ordenado. ¿Sí? Si yo le digo, Santiago, llámeme el viernes, yo le organizo eso, quiere decir que estoy desorganizado. Entonces, muy importante que nosotros tengamos esos precios ya listos, ¿sí? Para informarlos automáticamente, ¿no? Bueno, las ganancias, ¿sí? Son los más importantes. Si nosotros no sabemos exactamente cuánto nos estamos ganando, o sea, puede ser que estemos perdiendo. Entonces, el orden de la información nos permite saber cuánto está ganando el taller. Y acuérdense, es muy importante saber cuánto gana el taller porque ese es el patrimonio, eso es lo que nosotros cuidamos, eso es lo que nosotros le dejamos a nuestra familia o a nuestros hijos. Entonces, saber cuánto nos estamos ganando es súper importante. Nosotros le aumentamos valor al taller, ¿sí? Y cuando digo aumentar valor al taller, hagan de cuenta que es como si nosotros tuviéramos una alcancía, que es lo que yo llamo patrimonio, que es con lo que ustedes cuentan, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos claras qué ganancias obtenemos, ese patrimonio, esa alcancía está creciendo, ¿sí? Separar los gastos de la familia de los gastos del taller artesanal. Bueno, ustedes ya vieron todo un módulo de ese tema y ya se dieron cuenta lo importante que es, ¿no? Que el taller no puede cargar con los gastos familiares porque automáticamente perdemos o sea, no podemos saber si nuestra actividad está siendo rentable o no, ¿sí? Entonces, cuando digo rentable, estoy diciendo que si el taller está ganando dinero o no, ¿sí? Entonces es bien importante separar. Poder tramitar préstamos para invertir en su taller. Miren, el orden en el taller es tan importante que si de pronto un taller empieza a crecer, le empiezan a llegar pedidos, ¿no? Y bueno, cuando hay muchos pedidos y uno no tiene el dinero, pues acude al banco, ¿sí? Al banco, siempre al banco o a un proveedor de confianza, porque, porque los intereses también son costosos, ¿sí? Solo nosotros sacamos créditos cuando estamos creciendo, cuando nos hicieron un pedido muy grande y necesitamos capital o dinero para trabajar, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos nuestra carpetica al día con nuestra contabilidad, con nuestros inventarios, con nuestra facturación, con todo,
el asesor bancario revisa eso y automáticamente le entra en confianza. Entrar en confianza con ustedes es que les baje las tasas de interés, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacen los asesores bancarios? A nosotros nos lo cobran todo. Ellos nos van a cobrar, ¿cierto? La pérdida del valor del dinero, que es lo que se conoce como inflación. Eso no lo cobran. Nos cobran el riesgo, ¿sí? Porque ellos no saben si nosotros les vamos a pagar o no. Entonces nos están cobrando el riesgo. Y después de eso, nos cobran interés. Lo que pasa es que todo eso está en la cuota que nosotros pagamos mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos la carpetica ahí organizadita? Que bajamos el riesgo, ¿sí? Y si bajamos el riesgo, pues el crédito nos sale más económico. De ahí la importancia también de tener hasta para solicitar un crédito al banco nuestros datos organizados en una carpetica, ¿no? Bueno, listo. No sé si quedó alguna duda o algo que no quedó claro este de esta primera filmina. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Entonces, con toda confianza me interrumpen, ¿no? Si algo no queda claro. Entonces, vamos a mirar ahora qué es el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Cuando nosotros hablamos del estado de resultados, ¿sí? Automáticamente lo que nosotros necesitamos saber es cuánto he vendido y cuánto he gastado en el mes, ¿sí? O sea, cuánto vendo y cuánto gasto. Esta herramienta nos permite organizar eso, ¿sí? Donde el estado de pérdidas y ganancias permite establecer los gastos que hemos tenido en la producción, por ejemplo, ¿sí? Las entradas por conceptos de ventas, ¿sí? Es aconsejable que nosotros esto lo hagamos cada mes, ¿sí? Si lo llevamos cada vez, nosotros vamos a tener el control, pues, de lo que está ocurriendo en nuestro taller. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos a encontrar infinidad de herramientas, ¿no? Una de ellas es la cuenta de caja. En la cuenta de caja nosotros llevamos las salidas y las entradas de efectivo. Les voy a mostrar cómo nosotros la hacemos. Entonces, si ustedes miran aquí en este cuadrito, nosotros tenemos por un lado, en el lado izquierdo dice fechas. Nosotros ahí registramos la fecha. El detalle nos habla de qué movimiento hubo en el taller, si fue una compra o una venta. Todo lo que sea compras o salidas de dinero, dinero que nosotros pagamos, lo registramos en la casilla de salidas. Y cuando nosotros vendemos algo, ¿sí? Cuando se vende algo, lo registramos en la casilla de entradas. Y por último, tenemos la casilla de saldo. Entonces, miren el ejemplo que dice acá. Dice, el 14 de febrero, el saldo inicial eran 10,000 pesos. Bueno, pero aquí decimos, ¿y esos 10,000 pesos de dónde salieron? Esa es el dinero que nosotros a veces tenemos guardado en la cajita metálica o en la mitad de un cuaderno, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como saldo. El dinero que nos quedó del otro día, ¿sí? De la operación del otro día, ese es el saldo porque esto nosotros lo llevamos a diario. Entonces, miren qué ocurre el 15 de febrero, al otro día ocurre. Resulta que vendieron 5 jarrones. Ese taller vendió 5 jarrones. Esos 5 jarrones nosotros los registramos aquí en la casilla de entradas, ¿sí? Y por esos 5 jarrones nos pagaron 350,000 pesos. Pero, ¿qué ocurre acá? Acá en saldo me aparecen 360,000 pesos, ¿cierto? ¿Por qué aparecen 360,000 pesos? Porque en la cajita o en el cuaderno donde yo guardo la platica ya habían 10,000. Entonces, la suma de la venta de los jarrones con los 10,000 pesos, pues nos da 360,000 pesos. ¿Listo? Ese mismo 15 de febrero, ¿qué ocurre? ¿Sí? Del taller salen a comprar 6 galones de colbón para madera. ¿Sí? Entonces, esos 6 galones de colbón que compramos es una salida de dinero, ¿sí? El dinero que se salió. Entonces, yo fui a la ferretería, compré los 6 galones de colbón y pagué 120,000 pesos, ¿no? Esos 120,000 pesos, pues los resto del dinero que yo tenía, que en saldo me aparecían 360,000 pesos, ¿sí? Y me queda como nuevo saldo 240,000. Ahora, una pregunta.
para el grupo. Ya hicimos unas pequeñas operaciones en este taller. La pregunta rápida es, si yo compré 6 galones de Colbón, ¿sí? ¿Dónde registro esa compra? No importa que no sepamos, nosotros podemos decir palabras claves en la participación, porque hubo una salida de dinero, ¿no? Pero el dinero no desaparece del taller, ¿sí? Se compraron 6 galones, pero eso tengo que registrar. La pregunta es, ¿dónde lo registraríamos? ¿O qué se les Buenos ocurre? días. Buenos días, Buenos Rosa. días. Yo diría que es como debemos tener un cuaderno de contabilidad donde vamos a anotar lo que ingresa y lo que sale. Tenemos que tener también un espacio ahí para colocar la inversión que se hace, que se compró, para poder llevar una contabilidad. Muy bien. Bueno, vamos. Otro aporte. A ver, palabras claves pueden decir ustedes también para construir eso. ¿Dónde registramos esos 6 galones de Colbón? Porque tenemos que registrar todo, acuérdense. Si no, después nos confundimos. Este taller sacó plata de la cajita ese día y se compró 6 galones de Colbón, ¿no? Esa plata desaparece de la caja, pero no del taller, porque ahí están los 6 galones de Colbón. Entonces, ¿dónde los registramos? ¿Mm? ¿Nadie se le mide a darnos una palabra clave? Una palabrita necesitamos al menos. Ya Rosa tomó la iniciativa. Lisette, ¿se animó? En salidas no se anota. En salidas, sí, el dinero salió, pero, o sea, quiero ver, a ver, ¿cómo está el grupo? Otra palabra clave, salidas, me dijo Lisette. ¿Quién se anima? Están como muy tímidos hoy. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Quién más? Una palabra clave. Jordi, a ver, ayúdenos con una palabra clave para resolver esta pregunta. No se animó Jordi. Marleni, Claudia, creo que es, ¿no? Claudia, creo que es. Una palabra clave, a ver. Tampoco se nos animó. Entonces, miren que cada vez que nosotros hacemos un movimiento en el taller, ¿cierto? Como en este caso, eh, aquí se compraron 6 galones de Colbón, ¿no? Y eso, esta es una cuenta de caja, pero la cuenta de caja solo me está registrando las salidas y las entradas de dinero, ¿cierto? Registré la venta de los 5 jarrones y registré la salida del dinero. Ese dinero salió, pero eso quiere decir que también lo tengo que registrar para que todo nos coincida, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a registrar esas cosas que compramos para el taller, ya sean herramientas o materiales, en una herramienta que se llama inventario. Y ahora más adelante les voy a explicar. Entonces, todo lo que compramos para el taller siempre tiene que anotarse en otra cuenta que se va a llamar inventario. Y ahora la explicamos, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta es que todo lo que nosotros compremos en insumos y materiales, también lo registramos en el inventario, porque así todas las operaciones nos van a coincidir. ¿Listo? Bueno, continuemos. Bueno, entonces, nosotros, ¿qué tenemos en cuenta en ese estado de pérdidas y ganancias? También los costos de producción. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que hemos invertido durante el mes y lo vamos a discriminar así. Materiales que se han utilizado en la producción, eso tiene un precio y acuérdense que material conecta con la misión del taller artesanal y es un punto bien importante en el control de la información, ¿no? Los gastos generales, que son todos los gastos que uno ha hecho en la producción de artesanía, luz, agua y arriendo. Y aquí les voy a hacer una pregunta rápida que me la puedan responder con palabras claves.
¿La luz y el agua es un costo o es un gasto? Vamos a ver si le pusieron atención a los otros profes. ¿Qué viene siendo eso? ¿Mm? Hable. Hola, Hola, buenos días. adelante. Adelante. ¿Cómo están? Bien nomás. En la luz y el agua serían los costos indirectos, gastos indirectos. Gastos. Es un gasto, Claudia. Muy bien. Indirectos. Entonces, rápidamente, Aló. la diferencia entre costo y gasto, porque vi que se demoraron como en responder. Cuando nosotros hablamos de costo, eso está relacionado con la operación del taller artesanal. Es decir, que un costo es la compra de un material y la forma en cómo está rotando el dinero entre el cliente, los proveedores y el taller artesanal. Es decir, que ese dinero siempre vuelve. Ustedes compran una materia prima, la trabajan con su oficio, le dan el acabado, lo entregan al cliente y él les paga por la compra de ese producto y ustedes lo consignan en esa cuenta, ¿no? Eso es un costo. Cuando nosotros hablamos de gasto, ¿sí? Generalmente los gastos están relacionados con la prestación de servicios. Es decir, que un tercero nos presta el servicio, por ejemplo, transportarnos la materia prima. No sé si alguien me levantó la mano, sentí el sonidito del levantado de mano, no sé. Bueno, entonces, cuando hablamos de gastos, generalmente nosotros es lo que le pagamos a un tercero. Y un tercero puede ser, por ejemplo, la compañía de energía. Nosotros le estamos pagando por el servicio de la energía cada mes o de la luz, ¿sí? Y ese dinero va a pasar al bolsillo de un tercero, ya no regresa al taller artesanal. Lo mismo ocurre con el agua. O lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando ustedes van y compran una cantidad de madera y le dicen al señor del camión que se la lleve hasta el taller. Eso viene siendo un gasto porque ese dinero va a parar al bolsillo de un tercero. Entonces, es bien importante entender esto, ¿no? Porque acuérdense que lo que nosotros siempre vamos a cuidar, como les dije al inicio, es el patrimonio, porque el patrimonio es la riqueza del taller. Si yo cuido mi patrimonio, ¿sí? El taller crece. Entonces, tener control de los gastos es importante. Si yo gasto más luz, eso le va a parar al bolsillo de un tercero y mi patrimonio decrece. Si yo gasto demasiada agua, la desperdicio, eso va a parar al bolsillo de un tercero y mi patrimonio decrece. Si yo ahorro agua, pues esos pesitos aumentan mi patrimonio y el patrimonio siempre va a estar en positivo creciendo y eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, muy bien. También, ¿hay alguna pregunta? Estoy sintiendo un sonidito ahí de la mano. Espérense, me salgo de acá porque no puedo ver si alguien está levantando la mano. Hola, yo, Claudia. Adelante, por favor, Claudia. Ajá. También sería un gasto, por ejemplo, y un gasto que nosotros, por ejemplo, pagamos el contador, se paga, por ejemplo, a veces las retenciones, eso, por ejemplo, ya no nos vuelven lo de Eso ya no vuelve. entonces eso Exacto. también es un gasto. Exacto, exacto. O sea, mire que, o sea, con la explicación que acabas de dar, es súper importante, Claudia, porque dice, eso no volvió. Ese dinero que no volvió es un gasto y generalmente es por un servicio que nos prestaron. ¿Sí? Entonces, es bien importante que nosotros controlemos los gastos, porque, como les dije al inicio, ese dinero va a parar al bolsillo de un tercero que no tiene que ver con el taller artesanal, ¿sí? Entonces, si nosotros los controlamos bien y los llevamos al mínimo esos gastos, pues contribuimos a que nuestro ahorro, nuestro patrimonio crezca, ¿no? Bueno, adelante. Buenos días, mi nombre es Deyanet Tipuana, desde acá del sur de La Guajira, el grupo de... Janet, qué gusto. Bueno, para lo que yo acabo de escuchar, lo que dicen acá mis compañeros, o sea, para complementar. Para mí es un costo y un gasto, porque uno lo gasta y uno paga y no recupera ese costo. Ese gasto. Ese gasto que digo. Uh-huh. Ajá.
entonces uno no recupera yo. Esa palabra recupera que tú acabas de mencionarnos es bien importante, porque la pregunta es, ¿no? Tú dices, ¿yo recupero o no recupero? ¿Sí? Sí. ¿Qué recupero? Es la pregunta. Yo recupero el dinero cuando, por ejemplo, yo hago una mochilita guayú, ¿cierto? Compro el hilo, la tejo con mi técnica de crochet, la entrego, el cliente me paga. Y recupero Y recupero. Eso es un costo, ajá. porque lo recupero. Eso es un costo, ¿sí? Pero, por ejemplo, te llegó la factura de la luz y tú para trabajar con la mochila a veces necesitas prender la luz, ¿cierto? Así es. Entonces, ese dinero que yo le pago a la empresa de energía, ese es un gasto, porque ese ya no volvió. Ese se fue para allá y no regresó. Por eso es bien importante cuidar los gastos. Los costos, generalmente, tú en los costos recuperas porque estás produciendo tu mochila, la vendes, vas y compras más hilo, produces más mochilas y eso está volviendo. Y entre más rotemos ese dinero en el mes, o sea, ese dinero que está rotando en los costos, pues perfecto, porque eso le genera crecimiento a mi patrimonio, ¿sí? Pero el gasto no, el gasto se me va, se me va, se me va, se me va. Entonces, bien importante tener clara esa diferencia, ¿no? Bueno, Sí. muy bien, así me gusta, como que pregunten cuando haya duda y así vamos aclarando. Bueno, lo siguiente que dice acá, dice los sueldos y los salarios que ha tenido que pagar por la ayuda. Acuérdense, siempre nosotros también anotamos lo que le pagamos a nuestros familiares, ¿no? O sea, eso es bien importante, que nosotros así estemos trabajando con los nietos, con los sobrinos, con los hermanos, estemos registrando lo que eso le está costando al taller artesanal, porque si no, ustedes le quitan valor, ¿no? A lo que hacen, ¿no? Se debe tener en cuenta también los gastos que corresponden a otros, por ejemplo, servicios como la publicidad, ¿cierto? El transporte. Todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en publicidad, una tarjetica para entregarla a nuestros clientes, todo eso nosotros tenemos que identificarlo, registrarlo, saber exactamente cuánto, en este caso, por ejemplo, publicidad, nosotros le pagamos a un tercero para que nos imprima las tarjeticas, ¿cierto? Entonces eso es un gasto. Nosotros necesitamos anotar todo eso, ¿cierto? El transporte, el señor que nos lleva a la casa, fui y compré, bueno, una cantidad de hilos, cogí el taxi y me fui para la casa. Esa carrerita que nosotros le pagamos al señor, ¿sí? Es un gasto porque es dinero que va para a un tercero, también lo registramos, ¿cierto? Ahora veamos un ejemplo. Mire, ¿qué ocurre en este taller? En el taller de la Cruz, este es el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Del mes de agosto. Entonces, nosotros anotamos en este mes. Ventas del mes, dice que este taller vendió 285,000 pesos, ¿no? Esa fue la operación de todo el mes. Costos de producción, dice. En materias primas, ¿cuánto compró? Dice que compró 85,000 pesos. En gastos generales, miren, aquí ya aparecen los gastos. Dinero que se fue a terceros, miren. A terceros, a otros bolsillos, ¿sí? Servicios de arriendo, dice que gastó 35,000 pesos. Esos 35,000 pesos ya se fueron para terceros, ¿no? Sueldos y salarios, no registra este taller, ¿sí? Otros gastos, transporte o propaganda, dice que gastó 30,000 pesos. Total de los costos de producción, 150,000 pesos. Utilidad, dice que a este taller le quedó 135,000 pesos. ¿Eso será cierto o será mentira? A ver, ¿qué opinan? Ahí necesito que me ayude. ¿Mm? Apreciaciones. ¿Mm? Palabras claves. ¿Ganó o perdió aquí? ¿Quién va porque ganó? ¿Quién va porque el taller está perdiendo? ¿Quién va porque esto es verdad? ¿Quién va porque esto es mentira? A ver, ¿qué podemos ver ahí rápidamente? Dice, miren, abajo dice en utilidad,
dice que este taller se ganó el 47%, 47.30%. ¿Eso es bueno, es malo, es verdad, es mentira? ¿Qué piensan? Adelante, don José. Pues si le generó un 47%, yo diría que eso es una ganancia, o sea que es bueno. Es bueno, ¿cierto? Ganarse el Claro. 47% hoy en día es muy bueno, ¿o no? ¿Listo? ¿Qué más piensan? A ver. Otro aporte, a ver. Sin pena, que estamos en familia aquí. ¿Mm? Pues yo digo que es bueno porque uno en estos momentos que se gane un 47.30% es buenísimo. Es buenísimo, ¿cierto? Listo. Bueno, ya tenemos dos apreciaciones. Entonces, miren, aquí dice este taller que se ganó el 47%. Esto según las cuentas es cierto, pero miren que aquí hay un detalle, que este taller no registró los salarios, ¿sí? Seguramente eran de la familia y por eso no los registró, ¿sí? Normalmente un taller, y esto dependiendo de la técnica, porque ustedes tienen técnicas que son muy complicadas, otras que son más sencillas, bueno, hay diversidad de técnicas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la técnica, pues ese valor, esa carga por salarios aumenta o disminuye, ¿no? Porque hay técnicas que son muy complicadas. Entonces, por ejemplo, acá no lo registró, pero digamos que generalmente los talleres le cargan entre el 30 y el 40% por mano de obra, dependiendo de la técnica, ¿no? Si nosotros le cargamos el 40%, ¿qué quiere decir? Que este señor ya no se ganó el 47.30%, sino el 7%. Ya no es tan bueno, ¿sí? El detallito de los sueldos, miren lo que es no anotarlo, ¿sí? Si fuera el 30%, se ganaría el 17.30%. Está ganando, ¿sí? Está ganando, pero él no está sabiendo aquí cuánto está gastando en sueldos y salarios, que es energía. Así sea de la familia, es energía que se invierte, ¿cierto? En la operación del taller. Entonces es bien importante, miren, bien importante que nosotros siempre lo cuantifiquemos todo porque si no perdemos dinero, tenemos desangres. Ahora, si ven que cada una de estas cuentas está en porcentajes, entonces dice material utilizado, 29.80%, dice. ¿Qué gastos generales en servicios y arriendos? En gastos, el taller está, es dinero que se va y no vuelve, el 12.20%. En otros gastos, transporte y propaganda, el 10.50%, ¿sí? En los costos de la producción, dice que gasta el 52.60%. Ese es el porcentaje más alto. Y está bien, ese tiene que ser el porcentaje más alto. ¿Por qué? Porque todo lo que sea costos de producción y transformación de materia prima es la misión del taller. Entonces, ahí es donde se tiene que concentrar la mayor parte del dinero. Si estuviéramos hablando que el porcentaje de transporte y propaganda fuera más del 50%, pues sería como raro, ¿cierto? O sea, porque el taller, la misión del taller es transformar materias primas. ¿Cómo va a gastar más en transporte y publicidad, en propaganda, por ejemplo? Es raro. Ahí está pasando algo raro. Entonces, miren que los porcentajes nos sirven para identificar esto, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros todas las cuentas siempre las pasemos en porcentajes, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? En el mes de septiembre vuelvo y hago este ejercicio, ¿sí? Paso mis cuentas a porcentajes y yo ya puedo comparar qué ocurrió del mes de agosto al mes de septiembre. Entonces los porcentajes más van a cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo gasté el siguiente mes un 60% en materia prima, ¿sí? Aumentó. ¿Eso qué quiere decir? Que el taller va bien. ¿Por qué? Porque la misión nuestra es transformar materia prima, ¿sí? Para eso nos sirven los porcentajes. Ahora, pregunta, ¿cómo saco estos porcentajes? ¿Lo sabemos? Con toda confianza, ¿no? Estamos en confianza y estamos aquí para aprender. Ustedes me dicen, sí, lo sé sacar, no lo sé sacar, profesor, explique.
¿sí? Pues yo pienso que debería explicarnos porque así Muy bien, o sea, yo sé, pero qué tal que no sea la forma. exacto. O sea, si no, algo no está claro, lo preguntamos. Para eso estamos acá en confianza, justamente. Entonces, para sacar el porcentaje, ¿yo qué hago? Miren que el 100% de esta operación es todo lo que yo vendí, que son los 285,000 pesos, ¿cierto? Y el resto son las cuentas, el desglose de estos 285,000 pesos, o sea, cómo gasté. Entonces dice, por ejemplo, en materiales, yo utilicé 85,000 pesos. Entonces, ¿qué hago para pasarlo a porcentajes? Los 85,000 los divido entre los 285,000 pesos, que es el resultado de las ventas, ¿sí? Los divido y posteriormente o después los multiplico por 100 para sacar el porcentaje. ¿Sí me entendieron? Eso lo hago con cada una de las cuentas. Cojo, por ejemplo, los gastos generales de servicios, que son 35,000 pesos. 35,000 lo divido entre los 285,000 y lo multiplico por 100 y me da el 12%, ¿sí? Los gastos en transporte, los 30,000 pesos que tengo aquí en gastos de transporte, los divido entre los 285,000 pesos, que es el 100%, y eso eh, me da el porcentaje, ¿sí? Otros gastos, perdón, el total de los costos de la producción, 150,000 pesos, dice, 150,000, lo divido entre 285, lo multiplico por 100 y ahí saco el porcentaje. Y eso lo hago así con cada una de las cuentas para tener ya el 100%. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, Señor. entonces, bien importante, acuérdense, sacar los porcentajes para comparar. Bueno, ahora sí vamos a explicar lo del inventario. Miren, el inventario se utiliza para registrar absolutamente todo lo que tiene valor en el taller artesanal, ¿sí? Todo lo que tiene el taller lo tenemos que registrar en el inventario. Por ejemplo, si nosotros tenemos máquinas, hacemos una lista de los equipos que tenemos y eso lo registramos en el inventario. Ejemplo, el torno, la sierra circular, la máquina de coser, ¿cierto? Herramientas manuales, que son instrumentos sencillos, y en el taller artesanal hay muchos instrumentos manuales, ¿no? Entonces también los registramos, ¿cierto? Los moldes, llaves, martillos, cuchillos, etcétera. Todo eso son herramientas manuales, nosotros las tenemos que registrar. Los muebles y los enseres. Algunos talleres artesanales tienen su local comercial, también lo registramos, ¿cierto? Las vitrinas, los bancos, los butacos, las sillas, las mesas, todo lo que nosotros tenemos para trabajar. Las materias primas, y estas sí que tenemos que ponerles control porque de eso vivimos, nosotros transformamos materias primas. Entonces, todo lo que sea arcilla, caña o lana, absolutamente todo lo registramos, ¿sí? Productos en proceso, que son todos esos productos que aún no están listos para entregarle al cliente, que están en proceso de elaboración, también los registramos en el inventario. Los productos terminados, que son los que ya están listos para venderlos, también los registramos. Ejemplo, miren, de un inventario. Entonces, acá tenemos los elementos, la cantidad, el valor unitario y el valor total, ¿sí? Entonces, en máquinas de coser tenemos una que nos costó 250,000 pesos y el valor total es 250,000. La fileteadora una, tenemos que sabemos que nos costó 150,000 pesos, entonces el valor total es 150,000. En herramientas que tenemos, 5 pares de tijeras. Bueno, aquí falta el dato de los 5,000 pesos, pero cada par de tijeras nos costó 5,000 pesos, 5 por 5 nos da 25,000 para valor total. Tenemos 7 cuchillos y cada cuchillo tiene un valor unitario de 2,000 pesos, eso nos da 14,000 pesos. En muebles, ¿qué tenemos? Mesas, tenemos 3 mesas, 3 por 6, 18,000 pesos. En sillas tenemos 2 por 4 nos da 8,000. Miren que aquí el inventario está mal, hay que corregir este dato. En materiales que tiene el taller, laca, tiene 2 galones, 10,000 pesos por 2 galones nos da 20,000. Productos en proceso, 4 sillas que cada una cuesta 25,000,
nos da para un total de 100.000. Y productos terminados, un sofá de 65.000 pesos, y eso nos da 65.000 pesos en el valor total. Este inventario dice que este taller tiene 650.000 pesos en inventarios. ¿Por qué es importante tenerlo todo inventariado? Pues porque esto hace parte del patrimonio, y el patrimonio siempre nos va a servir para respaldar, por ejemplo, un crédito y poder tramitar un préstamo ante el banco si lo necesitamos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Preguntas del balance? ¿Sí quedó claro? Esto es un poquito más fácil, ¿no? Bueno, creo que está claro, ¿no? Por último, tenemos el balance general, ¿no? Entonces, el balance general, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo puedo saber si mi trabajo de artesanía es un buen negocio? Entonces dice, el balance general le permite ver si el taller de artesanía está dando resultados o no. Es decir, el balance me puede ayudar a darme cuenta si los logros, si he tenido logros y aciertos en el trabajo, ¿cierto? Nos permite corregir, por ejemplo, las fallas, ¿no? Eso es lo importante del balance general. Entonces, ojo, el balance tiene las siguientes cuentas, ¿no? Primero están los pasivos, segundo están los activos y está el patrimonio. Entonces, ¿qué son los activos? Dice, los activos son todo lo que posee el taller y que tiene un valor, ¿sí? Por ejemplo, la caja. Nosotros tenemos dinero en la caja, ¿cierto? Eso tiene valor, entonces hace parte de los activos, ¿no? El dinero que nosotros tenemos guardado en los bancos, eso también, todo lo que nosotros consignamos en los bancos hace parte del activo, ¿no? Las cuentas por cobrar, lo que nos deben nuestros clientes, eso también hace parte del activo, ¿sí? Los inventarios, que es la lista completa y ordenada de todo lo que usted tiene en su taller, eso también hace parte de los activos, ¿sí? ¿Qué son los pasivos? Ahora sí, los pasivos es todo lo que nosotros debemos, ¿sí? Todo lo que nosotros debemos es un pasivo. Por ejemplo, cuentas por pagar, que son deudas contraídas por compras hechas a crédito, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser que me fiaron en la ferretería. Ese dinero lo estoy debiendo y hace parte del pasivo. Todo lo que nosotros debemos hace parte del pasivo, ¿sí? Anticipos que nosotros le hayamos pedido a algún cliente. Ese dinero que nos anticiparon lo estamos debiendo. Entonces, eso hace parte del pasivo. Obligaciones bancarias, un crédito que ustedes hayan sacado. Eso es un pasivo, ¿sí? Los sueldos y los salarios que nosotros tenemos que pagarle a los trabajadores o a los colaboradores, eso hace también parte del pasivo. Otros pasivos, deudas que hemos contraído con otras personas o impuestos, por ejemplo, ¿sí? Los impuestos que nosotros tenemos que pagarle al Estado, eso hace parte de un pasivo. Ahora sí, ojo con lo que les voy a decir. Dice, acá dice, ¿qué es el patrimonio? Dice, el patrimonio es el resultado de restar los pasivos de los activos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta frase acá? Pasivos, que es todo lo que debemos, de activos, que es todo lo que tenemos. Si nosotros le restamos las deudas, ¿sí?, a lo que tenemos, en realidad vamos a saber cuánto tenemos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, máquinas que cuestan 20 millones de pesos, ¿no? Es lo que tenemos en máquinas en nuestro taller. Pero tenemos una deuda en el banco de 10 millones de pesos por un crédito que sacamos. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos de patrimonio es 10 millones de pesos, porque nosotros le quitamos a los activos lo que debemos y ahí es cuando nosotros sacamos la cuenta del patrimonio. Bueno, vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces, miren, por el un lado tenemos las cuentas de los activos, ¿cierto? Y acá me dice activo corriente. Entonces, atención a esto. El activo corriente es todo el dinero que necesita el taller para su funcionamiento, para la operación. Es decir, que el activo corriente es el dinero que nosotros necesitamos para comprar los materiales, transformarlos, entregarlos al cliente. Ese dinero siempre va a estar en circulación, ¿sí? Entre el taller artesanal,
los proveedores o una ferretería y nuestros clientes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando le entregamos, por ejemplo, 20 productos a un cliente, a veces no nos los paga ahí mismo, ¿sí? ¿Sí? No nos cancela ahí mismo. Ese es un dinero que se quedó ahí unos días mientras nos cancelan la factura, ¿cierto? Pero siempre está en circulación. Es ese dinero que necesita el taller para su operación diariamente. Por eso se llama activo corriente. Y también el taller tiene un activo que no es corriente. O sea, todo eso que el taller tiene invertido en equipos y en herramientas, ¿sí? Está ahí invertido, pero no está circulando, está ahí quieto. Entonces, todo eso es lo que nosotros conocemos como activo no corriente. ¿Listo? Y por el otro lado, miren que acá tenemos pasivo y patrimonio. Entonces, pasivo corriente, también hay pasivo corriente. Ejemplo de un pasivo corriente, de una deuda corriente. Cuando nosotros vamos y le pedimos dinero al banco, como por ejemplo capital de trabajo. Entonces, esa plata que nosotros le pedimos pues está en circulación en nuestro taller porque es capital de trabajo, pero se lo estamos debiendo al banco. Pero también nosotros podemos tener un pasivo no corriente, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando nosotros le pedimos dinero al banco, le pedimos 20 millones de pesos y compramos un lote. Entonces, compramos el lote, eso es un pasivo no corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dinero no está en circulación en el taller artesanal. Es un activo que adquirió el taller artesanal, pero está quieto y lo estamos debiendo al banco. ¿Listo? Bueno, miren que acá hay un detalle. Cuando nosotros vemos el activo, nos da 1.461.700, ¿sí? Y cuando vemos nosotros acá, total del pasivo y patrimonio de los socios, dice aquí, nos da 1.461.700. ¿Por qué esas dos cuentas siempre tienen que dar iguales? La pregunta. ¿Cuál será la razón? ¿Mm? ¿Cuál será la razón? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué siempre tienen que dar igual? El activo con el pasivo más el patrimonio. ¿Por qué? Porque es la relación que hacemos entre el inventario y lo que tenemos. Muy bien. Entonces, ojo, ojo. Entonces, del lado derecho está el pasivo, ¿sí? Y el patrimonio. El patrimonio pueden ser recursos propios, dineros que tiene el taller, ¿cierto? Guardados, ¿sí? Los pasivos pueden ser dineros que pidió prestado el taller, ¿sí? Todo eso, toda esa suma nos da 1.461.700 pesos. Entonces, en este lado del balance, o sea, los pasivos y el patrimonio, es el dinero que nosotros necesitamos para nuestro taller, ¿cierto? Ahí está todo el dinero. Y en el otro lado, en los activos, ustedes ven reflejados esa inversión. Entonces, todo lo que nosotros compramos con este dinero o gastamos con este dinero, nosotros lo vemos reflejado aquí en el activo corriente. Entonces, yo saqué plata de mi patrimonio y del dinero que necesitaba pedirle al banco prestado para mi operación y compré, dice, activos, caja y bancos, hay 450. En deudores, dice que me deben 62.000 pesos. En inventarios, que tengo 299.700. Total del activo corriente, 811.700. Ahí está reflejado el dinero, de cómo está invertido en el activo, ¿sí? El dinero. Entonces, por el un lado tenemos las fuentes de cómo funciona el taller y por el otro lado en qué lo estamos invirtiendo. ¿Listo? Por eso estas dos cuentas coinciden. Ahora sí, hagamos un ejemplo para que me entiendan mejor. Listo, vamos al ejemplo. Entonces, miren, el ejemplo que vamos a ver de cómo funciona esto es el de un taller. Es un taller que se llama Miguel de la Cruz, un taller de tamo que hay acá en Nariño. Miguel va a arrancar su emprendimiento, él va a arrancar su empresa. Entonces, ojo, miren, aquí está nuestras cuentas, ¿no? Entonces, por el un lado tenemos el activo, pasivo y el patrimonio, ¿cierto? Aparecen dos cuentas nuevas, ojo con esto. Por el un lado dice, en el lado derecho dice flujo de efectivo,
pero el flujo de efectivo, hagan de cuenta que es nuestra cuenta de ahorros. Ahí nosotros vamos a consignar el dinero. Nuestra cuenta de ahorros es lo que nosotros tenemos como flujo de efectivo. Y por el otro lado nos aparece una cuenta nueva que se llama resultados, dice. En resultados nosotros vamos a consignar o a registrar, digámoslo, registrar la información que resulta de las ventas. O sea, todo lo que nosotros vendemos, ¿sí? Lo registramos en resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la operación. Entonces dice, primero, miren, dice, Miguel arranca su emprendimiento, ¿no? Entonces miren que él tenía 270,000 pesos ahorrados. ¿Por qué sabemos que él los tenía ahorrados? Porque aquí en el patrimonio me aparecen registrados. 270,000 pesos. Miren, aquí están registraditos. Pero Miguel también fue y sacó un préstamo al banco. Miren que aquí en pasivos aparece 120,000 pesos. Ese es un dinero que él fue a pedir prestado. Entonces, miren, los 120,000 pesos más los 270,000 pesos que él tenía ahorrado, nos suman 390,000 pesos, ¿no? Todo ese dinero. Y miren que acá dice, en activos dice efectivo y equivalente al efectivo, 390,000 pesos. Estas dos cuentas nos están coincidiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que está bien. En la cuenta de ahorros dice que Miguel, pues él consignó el dinero que le pidió prestado al banco más los ahorros que él tenía, eso nos suma 390,000 pesos. ¿Entendido? Hasta ahí, todo claro, ¿no? De ahí, ¿qué hace? Miren, él va y saca 90,000 pesos de su cuenta y se compra una camioneta. Entonces, de acá en la cuenta de ahorros, donde dice flujo de efectivo, nosotros tenemos menos 90,000, ¿cierto? Entonces, como sacó 90,000 pesos, ya ahí en la cuenta de ahorros nos queda 300,000 pesos. Ahí quedan 300,000 pesos. Pero miren que en activos ya aparece registrado el vehículo, 90,000 pesos. Entonces, este efectivo que nosotros teníamos antes de 390,000 pesos, ahora se dividió, ¿sí? Se dividió porque tenemos un vehículo y el resto del dinero, pues sigue en efectivo. ¿Listo? Bueno, sigamos. De ahí, ¿qué hizo Miguel? Fue y sacó del banco 60,000 pesos, miren. Aquí ve, menos 60,000, donde dice flujo de efectivo, que es la cuenta del banco. ¿Para qué sacó el dinero? Para comprar materiales. Y miren que aquí en los activos ya aparece inventarios, ¿sí? Porque todos los materiales nosotros los registramos en el inventario. Entonces, en ese inventario ya aparecen los 60,000 pesos, estas cuentas se volvieron a dividir y en efectivo ya solo nos quedan 240,000 pesos. ¿Por qué? Porque Miguel compró un vehículo y después fue y compró sus materiales, las cuentas nos siguen dando igual. ¿De ahí qué hizo Miguel? Resulta que lo contactó una empresa que se llama Diallo y le pidió a Miguel que le decorara 750 botellas. ¿Sí? Hizo la primera venta a Miguel. Le pidieron que le decorara en tamo las 250 botellas de whisky. Entonces ellos se pusieron a trabajar, ¿cierto? Con sus planchas de tamo, alistaron los materiales, decoraron todas las botellas y listo. ¿Qué pasó ahí? Miren, nosotros acá en la cuenta vemos registrados los 100,000 pesos, que fue lo que Miguel compró por la compra de esas, por la decoración de esas botellas. Acá en resultados, miren, ya se nos activó la cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que en resultados íbamos a registrar la información de todas las ventas. Entonces, la primera venta fueron la decoración de las 750 botellas y por eso ya aquí aparece registrado, ¿no? De ahí, ¿qué hace Miguel? Miren, que aquí ocurre algo importante. Dice, el inventario se quedó en ceros. ¿Por qué se quedó en ceros ese inventario? Porque Miguel utilizó pues los materiales para la producción de las 750 botellas, ¿cierto? Entonces, acá en resultados, esa plata nosotros tenemos que descontarla ¿de dónde? Pues de las ventas, ¿sí? Y como él había gastado 60,000 pesos en materiales, pues aquí dice en el estado de resultados las ventas de 100,000 menos 60,000. Entonces, él está recuperando la plata que invirtió en sus materiales, ¿no?
Después, ¿el qué hace? Miren, va y saca a la cuenta de ahorros, dice pago de gastos administrativos en ventas, menos 23,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que Miguel le pagó a su familia por el trabajo. Esos son los gastos administrativos. Él pagó el sueldo de todos los que le ayudaron, su esposa y sus hijos. Entonces, ¿de dónde lo saca? Pues de la primera venta que hizo. Entonces, a los 100,000 también le restamos menos 23,000 y miren que ya nos quedan solo 17,000 pesos de ganancias. Después, ¿qué hace Miguel? Aquí nos aparece una nueva cosa, dice depreciación acumulada. ¿Qué será eso de la depreciación? La depreciación es el desgaste que está sufriendo el vehículo que compró Miguel, la camioneta, y lo que él está haciendo es restarle 5,000 pesos al vehículo. ¿Por qué? Porque miren que él acá en estado de resultados él lo está cargando y lo que él está haciendo es ahorrando este dinero para que cuando se dañe la camioneta, él la va a reponer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros equipos, con nuestras herramientas. Cada mes sacar parte de lo que nos ganamos, ir ahorrando para que cuando se nos dañen nuestras herramientas o nuestros equipos, tener cómo reponerlas. Entonces Miguel sacó esa plática y la ahorró. Después, ¿qué hace Miguel? Va y saca la cuenta menos 2,000 pesos. Dice, pago de intereses, dice en la cuenta, ¿no? Nosotros, Miguel sacó un préstamo al inicio del emprendimiento, entonces lo que él está haciendo es pagando los intereses al banco. ¿De dónde lo está sacando? Pues de las ventas que tuvo, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Dice, pago de capital, ¿sí? Miguel, pues, tiene que hacer los pagos de las cuotas del crédito. Entonces, miren, él saca menos 10,000 pesos de la cuenta y va y paga las cuotas de su crédito y le queda el crédito en 110,000, ¿sí? Él había sacado 120,000, él fue y abonó las cuotas ahí al banco y pues esta deuda bajó. Entonces, ¿qué sigue? Impuestos por pagar, dice, en pasivos. Todo lo que nosotros debemos lo ponemos en pasivo. Y en todos los negocios, pues hay un socio invisible que se llama el Estado, ¿sí? Entonces lo que hizo Miguel fue ir y pagar el impuesto a la renta. ¿De dónde lo sacó? Pues de sus ventas y le pagó 3,400. ¿Qué le quedó a Miguel? Le quedaron 6,600 pesos, ¿no? Eso fue lo que le quedó a Miguel para su patrimonio. ¿Qué hizo mal Miguel? Miren, que si ustedes analizan todas las operaciones que hizo Miguel acá, ¿sí? Resulta que él no necesitaba sacar este préstamo, porque con la plata ahorrada que él tenía, él podía pagar todo lo de su operación sin problema. Entonces, cuando sacó el crédito, él tuvo que pagar 2,000 pesos de intereses. Esos 2,000 pesos de intereses hubieran podido ser parte del patrimonio de Miguel, es decir, que las utilidades no serían de 6,600 pesos, sino de 8,600 pesos. Entonces, él en esta operación solo tomó esa mala decisión. El resto lo hizo bien, él se compró su camioneta, aumentó los activos, le pagó a su familia, pagó los impuestos, pagó el crédito, pagó absolutamente todo y su patrimonio creció en 6,600 pesos. La única mala decisión que él tuvo fue haber sacado ese crédito. Bueno, preguntas. ¿Hay dudas? Yo tengo una pregunta, Adelante, es una por duda. favor. Se le puede llamar, por ejemplo, uno debe llevar un libro de inventario, ¿verdad? Pero también Sí, lleva sí. un libro de contabilidad. ¿El libro de Sí. inventario es diferente al de contabilidad? Pues los inventarios hacen parte del libro de contabilidad, sino que es otra cuenta que hace parte de la contabilidad. Ah, O sea, ok. dentro de Muchas la gracias. contabilidad está una cuenta que se llama inventarios y ahí uno registra todo, ¿sí? Todo lo que tiene, ¿ya? Miren, ustedes pueden hablar con Santiago. ¿Alguien me levantó la mano? A ver. No, Jorge, fue alguien que se conectó. Ah, ya. Ustedes pueden hablar con Santiago y este ejercicio que nosotros estamos viendo aquí, nosotros lo podemos hacer con uno de sus talleres. Ustedes me van diciendo, mire, yo en lanas tengo tanto, yo les voy poniendo la información. Que tengo en agujas tanto.
que tengo en el banco, tengo ahorrado tanto, que me están debiendo en pedidos tanto. Y lo podemos hacer con sus talleres el ejercicio. Esta herramienta a ustedes les va a llegar conjunto con la grabación, ¿sí? Y este Excel que les llega a ustedes ya tiene las fórmulas. Cuando ustedes depositan mal la información, el título se les pone en rojo. Si está bien depositada la información, queda en negro, ¿ya? Pero este ejercicio yo lo puedo repetir en un ejercicio de profundización, inclusive ahí aprovechamos también para enseñarles un poco de Excel. Lo podemos hacer con un taller para que ustedes vean como la dinámica de cómo funcionan las cuentas del balance. Entonces, si quieren, programamos eso y lo hacemos. Alguien que tenga como la información listica para que ustedes vean, por ejemplo, la pregunta que me hicieron, ¿dónde registramos lo del inventario? Bueno, todo eso me interesa que lo aprendan, sobre todo para que aprendan la mecánica de las cuentas. Si ustedes aprenden cómo se balancea esto, cómo es la mecánica, el resto ya lo hacen fácilmente, ¿sí? Es cuestión de aprender esa mecánica. Entonces, con mucho gusto, yo lo puedo hacer. Bueno, entonces, por último, ya para terminar. Entonces, seis consejos. Primero, cuando nosotros creamos un objetivo de ahorro, ¿cierto? Nosotros siempre estamos buscando una opción diferente, ¿sí? Para invertir. Todo el dinero extra que ustedes inviertan siempre les va a traer como resultado un nuevo ingreso. Entonces es bien importante que nosotros siempre estemos pensando en los objetivos de ahorro, ¿sí? ¿Por qué en objetivos de ahorro? Porque es que no solamente es ahorrar, sino también un objetivo. Y si nosotros tenemos un objetivo, automáticamente estamos pensando que a futuro vamos a invertir en algo y cuando invertimos en algo creamos una nueva fuente de ingresos, un nuevo ingreso. Y cada vez que nosotros creamos una nueva fuente de ingresos, pues mejoramos nuestra calidad de vida. ¿Listo? Segundo, consultar especialistas. Ahí en Artesanías de Colombia están todas las personas que saben de cada uno de los temas. Cuando ustedes quieran invertir algo, lo consultan, ¿sí? Puede ser en Artesanías de Colombia o en una cámara de comercio, o bueno, una entidad que sepa, que tenga la información de lo que nosotros vamos a hacer. Si no hay nada de eso, y por ejemplo, vamos a invertir en irnos a una feria nueva a la que nunca hemos ido, al menos preguntarle a los artesanos, a nuestros compañeros que ya la conozcan. Ellos nos van a decir, mire, allá es costosa la alimentación, la estadía, el transporte es complicado, no se consigue hotel. Entonces, siempre asesorarnos de un experto antes de dar el paso cuando vayamos a invertir. Entonces, los especialistas están cerca. O sea, uno lo puede preguntar, consultar, y así baja el riesgo cuando uno va a dar ese paso de invertir lo que ahorró, ¿sí? Porque fue lo que ahorramos y detrás de ese ahorro hubo un sacrificio. Entonces tenemos que invertirlo bien y para eso nosotros siempre consultamos a un especialista. 3, dejen que el dinero produzca. No le saquemos a nuestro emprendimiento de artesanía o a nuestro negocio de artesanía el dinerito que ya ahorramos ahí porque le quitamos la liquidez, ¿sí? Y si le quitamos la liquidez, nosotros empezamos a tener un movimiento más lento en el funcionamiento. Ustedes siempre traten de mantener ese activo corriente que les explicaba ahora sin tocarlo. Es más, que crezca porque eso conecta con la misión del taller artesano. Entre más activo corriente ustedes tengan, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen capital de trabajo, ¿sí? Entre más inventarios de materiales ustedes tengan, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes están ayudando a que su patrimonio crezca en el taller. Entonces es bien importante dejar que el dinero produzca. No desangremos totalmente el taller porque se nos complica la vida cuando nosotros tenemos pedidos grandes, tenemos que acudir a que nos haga un anticipo, por ejemplo, Artesanías de Colombia y los trámites son demorados. Entonces, si tenemos esa liquidez, nosotros podemos arrancar, ganar tiempo, quedar bien con nuestros clientes. ¿Listo? 4, siempre tener un objetivo de ahorro. Piensen siempre en ahorrar, en ahorrar, en ahorrar. Lo más importante es ahorrar y tener siempre un objetivo de ahorro, ¿sí? Los primeros años va a ser complicado y duro, pero cuando ustedes ahorraron y crearon un nuevo ingreso, la vida empieza a alivianarse y cuando ya se consolidan los negocios, ahorrar es más fácil. Entonces, al principio va a ser complicado,
Pero si nosotros cogemos el hábito de ahorro, esto va a ser positivo. Y no solamente nosotros, a nuestros hijos tenemos que enseñarles a ahorrar. Quinto, no mezclar las finanzas personales con las del negocio, de eso ya hablamos. Y por último, siempre ahorrar en las pequeñas cosas. Nosotros tenemos que meternos el chip del ahorro, ¿sí? Ahorrar en los productos de higiene, en los productos de la canasta familiar, administrar bien el agua, administrar bien la energía, todo lo tenemos que administrar bien, porque cada peso que gastamos de más o que no necesitamos, por ejemplo, si nosotros dejamos el grifo abierto cuando lavamos la loza y todo el tiempo, estamos gastando agua innecesariamente y esa nos la están cobrando. Y cada vez que gastamos innecesariamente algo, disminuimos nuestro patrimonio, como lo vimos aquí en la presentación. Entonces, tenemos que cuidar nuestro patrimonio y la única manera es ahorrar en las pequeñas cosas, en el día a día. Entonces, nosotros vamos a ver reflejado eso en el crecimiento de nuestro patrimonio. ¿Listo? Cualquier dinero extra que nosotros invertamos siempre nos va a traer satisfacciones, ¿sí? Siempre, siempre vamos a tener satisfacciones porque vamos a arrancar con un nuevo emprendimiento, va a ser el resultado de un objetivo de ahorro, va a ser el resultado de un sacrificio y como respuesta, miren, la energía existe y ustedes mejor que nadie lo conocen. Si uno hace sacrificios, siempre va a ser compensado y ahorrar es un sacrificio para un bien a futuro. Entonces, esos eran como los consejos que les queríamos dar. No les quito más de su tiempo. Si quieren profundizar en este tema, con mucho gusto hacemos un taller solo dedicado al manejo de las cuentas y lo podemos hacer con el ejemplo de un taller. Cualquiera puede servir de voluntario. Con mucho gusto nosotros levantamos toda la información y aprendemos como toda la mecánica de las cuentas, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por esta información. A mí me gustaría preguntarle a los artesanos que estuvieron en la charla muy juiciosos, conectados. Aprovechemos este espacio si tenemos alguna otra pregunta, alguna duda que queramos compartir, algún tema de pronto que no entendimos. Adelante, Ginela, que alzaste la manita. Maestro Jorge, una pregunta. No pude entender bien de porcentaje. A ver si me hace dos ejemplos y yo aquí anoto para hacer solita. Sí, verá. Espérenme un ratico. Porque, Santi, lo que podríamos hacer es volverlo esto ya práctico con este mismo grupo y hacemos una jornada solo práctica, nada de teoría, aplicando todo lo que aprendimos. Uy, sería muy chévere. Podemos mirar un espacio para hacer ese ejercicio. Sí, exacto. Entonces, venga, hagamos una cosa porque me parece más chévere. Antes de, la respuesta la puedo dar sin problema, pero a mí me interesa es que mecanicen esto. Entonces, a través de Santiago, busquémosle una fecha y yo les enseño a sacar los porcentajes y lo vamos viendo rápidamente en la práctica. ¿Les parece? ¿Alguno de estos talleres tiene como la información de su taller como para que podamos hacer un ejemplo real y aprender todo? Milixa. Una pregunta, el día que vayan a hacer el ejercicio con el otro grupo, ¿nos van a invitar nosotros también, nosotros artesanos? Yo les puedo hacer a ustedes un taller práctico. Lo que sí necesito es que tengamos la información. De pronto el equipo de Santiago debe tener la información de cualquiera de los talleres que están acá. Y yo les enseño a hacer en el Excel o con el mismo celular las operaciones. Entonces, así lo volvemos práctico y resolvemos la duda de los porcentajes, sacamos las cuentas, la mecánica del balance, todo. Entonces me van diciendo, mire, de materiales tengo tanto. Entonces yo les enseño cómo cuadrar el balance, todo. Ah, ya. Podemos hacer de pronto un listado de lo que necesitamos y aquí al interior revisamos qué grupo puede tener esa información completa y hacemos el ejercicio con el grupo. Y por supuesto vamos a invitar a todos, bueno, para que todos sepan cómo se hace el ejercicio y que Jorge nos pueda explicar.
Listo, entonces Santi, yo me comunico contigo por el interno para organizarlo, definimos la fecha y los volvemos a citar y ustedes se consiguen una hojita de estas que vienen con cuadros y un lápiz, borrador y una calculadora, ¿vale? Para que hagamos todos cuenticas, ahí vaya Apuntemos registrando. todos, por favor, calculadora, lápiz. Siempre les pedimos que estén con su cuadernito, con su libreta de apuntes, porque esta es una información un poquito más difícil de entender, hay algunos conceptos un poquito más técnicos, entonces vamos a tener que estar muy pendientes para que no se nos vaya a perder ninguna de estas informaciones, ni conceptos, ni fórmulas. Bueno, porque también hay algunas fórmulas, entonces para que por favor muy juiciosos tengamos eso a la mano, ¿listo? ¿Alguien más quiere aprovechar a Jorge a hacerle alguna pregunta, algún caso puntual? Especialmente los grupos que están aquí, que están constituidos legalmente, esto es un tema que también lo tienen que presentar, no solo, digamos, al interior para llevar el control de sus cuentas, sino también a nivel ya un poco de las responsabilidades que tienen tributarias. Adelante, Clau. Hola, buenos días, Santiaguito. Buenos días, Claudita, ¿cómo estás? Bien nomás, bien nomás. Yo quería pedirle, como que soy un poquito como medio desorganizadita, es en los inventarios. Entonces, si quisiera como ahí en que le digo que me fortaleciera a nuestro grupo en lo que tiene que ver con inventarios de materia prima, herramientas, todo lo que tenemos. Entonces, para que nos ayudara a llevar, no sé, yo decía un registro o... Sí, con todo gusto, Claudita. Eso que usted acaba de decir, o sea, yo, ¿qué quiero? Hagan un listado de todo lo que tienen, solo el listado. El listado de todo lo que tienen y podemos utilizar esa información para hacer la práctica acá con ustedes. Yo les explico eso súper bien. ¿Listo? Bueno, inclusive les puedo dar la herramienta para que ustedes hagan su inventario. Ustedes la pueden imprimir o ponerla en el computador. Eso lo podemos hacer. Verá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo me hablo con Santiago y organizo la práctica, ¿sí? Porque me interesa porque profundicen en esto. Hacemos la práctica, así pasito a pasito hacemos las cuentas, que todo nos quede bien, participamos todos, anotamos todos en nuestra hojita cuadriculada y ya cuando hagamos esa práctica van a ver ustedes que una vez mecaniza uno el proceso, después es más fácil hacerlo, ¿vale? Yo cuadro con Santiago las fechas y nos estamos comunicando para ver cuándo nos vemos, ¿listo? Sí, yo también cuadro con Santiago lo de la información que se necesita. Eso, entonces si quisiéramos como ahorita que Santiaguito nos dice sobre los grupos legalmente constituidos, ¿no? Como ahí le digo algo de bueno también, hay algo de malo o no sé si es que no lo podemos llevar. Claudita, un consejo ahí. Ese tema que habló Santiago es bien importante. Justamente esta mañana estuve hablando con mi equipo de educación financiera para que ustedes aprendan a identificar los riesgos de no estar legalmente constituidos. Les vamos a hacer un taller de eso, ¿sí? Un taller, porque es bien importante, sobre todo por los pasos que está dando el Estado. Acuérdense que ya están implementando lo de la facturación electrónica. Nosotros tenemos, no hay escapatoria que entrar en eso, ¿sí? Entonces vamos a hacer un taller que también lo podemos pues agendar con Santiago para que ustedes vean los riesgos de evadir eso, ¿sí? Nuestro papel es enterarlos a ustedes. Ustedes ya toman sus decisiones, se enteran, pero sí queremos enterarlos porque nos parece complicado. Entonces ahí está asociado todo lo de la formalidad, lo de facturación electrónica, y pueden haber muchas preguntas, podemos hacer un conversatorio mejor, donde todos preguntan dudas y nosotros les vamos respondiendo y les vamos explicando con todo gusto, ¿vale? Sí, verano, lo que pasa que ahorita nosotros tuvimos unos 2 contratos de ruana y mochila, ¿no? Entonces yo sí quisiera como que mi empresa tuviera experiencia, pero la verdad pues no se pudo por la sencilla razón de que mi empresa me toca pagar mucho impuesto. Se nos iba como en 17.200.000, que fue un contrato.
se nos iba en el descuento del IVA, descuentos, el 12% que le hace la administración. Entonces, en eso, más o menos, se nos estaba yendo como 5 millones de pesos. ¿Qué me tocó hacer? Por ejemplo, ahí, coger con mi RUT personal, hacer los 2 contratos, porque no se pudo hacer con él, porque dijo, pues los mismos de la alcaldía no, dijeron, Claudia, te toca descontar mucho, entonces no se puede. Entonces, incluso... Claudita, mire, eso que usted acaba de mencionar ahí, de trabajar con el RUT personal, también tiene unos riesgos. ¿Listo? Entonces, mire, eso es justamente lo que queremos explicarle. Por ejemplo, algo rápido. Uno trabaja siempre con el RUT personal, ¿cierto? O sea, hay una diferencia. Tenemos la opción de abrir, digamos, una figura de empresa con la Cámara de Comercio y eso le crea un número, que es lo que nosotros conocemos como el NID, y es como si tuviera una cédula, un número de cédula, o sea, es una imagen como que no existe, ¿sí? Pero, o sea, ¿por qué es importante entender esto? Porque si usted llega a tener un problema y usted trabaja con su RUT, van a ir contra su patrimonio, contra Claudia. ¿Sí? Pero si usted tiene su Cámara de Comercio y tiene un problema, van a ir contra la figura jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a afectar su patrimonio. Entonces, esos riesgos son los que nos interesan explicarles a ustedes en detalle para que ustedes vean. Ay, bueno, acá con la producción artesanal no hay tantos riesgos, ¿sí? Pero existen. Pero en otro tipo, digamos, de iniciativas hay riesgos, ¿sí? Por ejemplo, hay empleados que están expuestos a muchos riesgos laborales y una demanda contra una empresa, pues, digamos que uno la puede responder básicamente. Vea, los dejo porque tengo que conectar a otra reunión. Quedo pendiente con Santiago, ¿no? Bueno, señor, muchas gracias. Bye Muchísimas gracias. la charla. Bueno, luego. Muchas gracias.